Contacto con Sole, Sole Gori, que está del otro lado. ¿Cómo te va, Sole? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Semana de la vinculación tecnológica. Vamos a aprovechar y vamos a charlar un poquito sobre eso. Sí, sí, la vinculación tecnológica tiene un nombre así como medio raro, ¿no? Pero creo que les va a gustar un poco de qué se trata porque es algo que se discutió mucho también en el último tiempo y también con el cambio de gobierno, ¿no? ¿Para qué sirve la ciencia que hacemos? Y Sí, está bueno también contar que no solamente sirve para publicar papers, que es lo que sí, tal vez más se sabe, más se conoce, sino que también la propia ciencia que estamos haciendo en nuestro país tiene un impacto en la sociedad pasando por o siendo útil al sector productivo, ¿no? Obviamente no todos los proyectos pueden extrapolarse y pueden llegar de esa manera a la sociedad, pero vamos a ver que muchos de ellos sí, y por eso justamente aprovecho la Semana de la Vinculación Tecnológica para explicarles qué es y cuáles son sí. estos proyectos, o algunos por lo menos, que andan circulando y quiénes son los que lo están vinculando, ¿no? Entonces, en particular, es como un mecanismo, son herramientas, la vinculación tecnológica, que permite que el conocimiento que generamos en los laboratorios, en los institutos de investigación, en las propias universidades, llegue, como les digo, al sector productivo y por ende a la sociedad, ¿no? También obviamente al Estado, a las empresas. Y hay para esto oficinas o tienen distintos nombres, oficinas, direcciones, dependiendo el organismo científico, de justamente vinculación tecnológica, que son personas administrativas con mucha cancha, con mucha experiencia Mm. en lo que es justamente el sector empresarial, lo que se necesita, cómo es ese idioma, ¿no? Diferente que no tenemos los investigadores, porque obviamente nuestra formación es en otra cosa y no podemos saber cómo vincularnos justamente cuando ofrecemos la tecnología, ¿no? Cuando hacemos ese salto de que un conocimiento básico llegue a quizás una góndola de supermercado, como vamos a ver en uno de los ejemplos concretos. Entonces, estas personas nos ayudan a vincularnos con ese sector productivo o mismo con el Estado muchas veces, ¿no? Porque también me remonto a la pandemia y cómo, por ejemplo, los kits de diagnóstico llamados NeoKit, no sé si te acordás, unos Sí. sistemas de detección rápido que no eran la PCR, que justamente estaban desarrollando hace mucho tiempo unos investigadores del Milstein, que justamente después hasta se pudieron exportar. O sea, se logró hacer ese kit y se exportó, que se estaba haciendo para otra enfermedad, pero se terminó adaptando para justamente el COVID. Entonces, muchas veces estos conocimientos terminan generando ganancias propias para el país de una forma directa, porque en realidad impactan en el sector productivo, en empresas propias de nuestro país, que terminan también impactando como un beneficio para la sociedad, como también pueden ser ganancias porque se exportan, ¿no? Sí. Esas materias primas. Esos no materias primas, sino en realidad hay algo agregado, ¿no? Hay además del conocimiento. Entonces, bueno, es básicamente ese puente, ¿no? Entre lo que es el laboratorio, la mesada, como decimos, Sí. y la sociedad, ¿no? Sería de Básicamente. alguna Entonces, manera, bueno, Sole, como poner sí, en práctica, digamos, todo ese trabajo que se viene haciendo y que quizás lleva muchísimo tiempo. Recién venían y me contaban acerca de una pasta para regenerar huesos y yo preguntaba, bueno, ¿en qué instancia está? Porque viste que siempre hay que ser muy paciente en relación sí, a eso, ¿no? total. Que los ensayos de esto, de lo otro, y recién después puede abrirse al mercado, pero en todo ese proceso es donde aparece este puente entre una cosa y otra. Claro, totalmente. Y a veces es hasta al revés la pregunta. A veces es saber qué quiere el sector productivo. Por ejemplo, llevándolo un poco a mi área, en nuestro caso que trabajamos con clínicas de fertilidad, por ejemplo. ¿Qué Sí, necesitan las clínicas de fertilidad hoy que nosotros podemos llegar a responder? También a veces la pregunta es claro. al revés, ¿no? O Sí, sea, sí. no va en un sentido, sino lo que hacemos nosotros para qué sirve, sino, che, ¿ustedes qué necesitan que Sí, nosotros ¿qué les podemos está ayudarlos faltando de a los alguna manera? profesionales? Eso un montón de veces surge de esa forma, tal cual. ¿Qué está faltando en los Totalmente. profesionales que Entonces, nosotros podemos aportar con la tecnología o el conocimiento científico que tenemos? tal cual, tal cual. Pero bueno, muchas veces es difícil el lenguaje, ¿no? Ese idioma nuevo, cuando uno Mm. empieza, es un gran desafío. Muchos, de hecho, no llegan a hacerlo, muchos investigadores, porque es completamente, una cabeza completamente distinta, porque obviamente hay ganancias, digo, estamos hablando de mercado, ¿no? También, y no es solamente el bien por el bien común, sino que hay otras cosas por detrás. Entonces también ahí aparecen estas personas, estas oficinas, por ejemplo, la de CONICET, la Gerencia de Vinculación Tecnológica, que una de las cosas que hace es proteger la propiedad intelectual, por ejemplo. También
también de alguna manera es como el salvaguarda, ¿no? Para el investigador, para que ese inversor o esa empresa que viene de alguna manera a buscar esa respuesta, ese producto, bueno, tampoco quede desprotegido esa investigación y esos equipos detrás. En este caso, CONICET tiene algunas estrategias como el licenciamiento de tecnologías, tiene servicios también que dan tecnológicos de alto nivel, donde institutos, por ejemplo, hacen mediciones de determinadas muestras que les envían empresas, por ejemplo, y eso se cobra. O también se hacen las empresas de base tecnológica, que eso es como, de alguna manera, lo máximo, ¿no? Como que un laboratorio, de alguna manera, comienza a hacer, además de su desarrollo de investigación, una startup, ¿no? Una empresa que empieza, una empresa de base tecnológica que arranca, que obviamente después va a necesitar claramente inversiones, pero así, por ejemplo, hay desarrollos de tecnologías basadas en ARN para mejorar cultivos y controlar plagas, hay también en salud reproductiva y medicina personalizada, herramientas de genómica, y en particular quiero hablar de uno que es como para mí muy concreto, que lo deben haber visto en las góndolas, que básicamente es un famoso yogurísimo, tiene el logo de CONICET en las góndolas, no sé si lo han visto, y eso justamente es como un sello, una marca, ¿no? Que le da algo, le da un renombre, pero no es solo un renombre, sino que detrás de eso hay un montón de trabajo del Centro de Referencia para Lactobacilos, el Cerela CONICET, que lo que hizo fue desarrollar una cepa probiótica de bacterias que ayudan, benefician a la salud y que justamente arrancó primero como un programa social que se llamaba Yogurito, que se distribuía en escuelas tucumanas para contribuir justamente a la salud respiratoria y gastrointestinal de niños y niñas, y después fue adquirido por Danone, incorpora esta cepa a la línea Yogurísimo. Eso es como un claro ejemplo de cómo impactó algo que hicieron en un laboratorio por muchos años en la góndola del supermercado, ¿no? Claro. Entonces, me parece el ejemplo como súper concreto de cómo puede impactar. Y para cerrar, en la última semana, porque no es solamente todo desde CONICET, sino que las propias universidades también tienen estas oficinas de vinculación tecnológica, en la UBA en particular, la Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica se dedica también a acompañar estos procesos con lo mismo que te decía, los licenciamientos, las empresas de base tecnológica, básicamente es el mismo tipo de puente, pero en particular hacen muchas veces, también desde el CIN, hacen la Semana de Vinculación Tecnológica para hacer actividades que fomenten esta cooperación. O sea, hay una semana dedicada a que los laboratorios se encuentren con el sector productivo. Y en particular, bueno, creo que estamos viendo imágenes de paño en el cual se ven actividades de las jornadas que fueron en esta semana en la Facultad de Medicina. Hubo dos días de jornadas donde muchos científicos de esta Facultad de Medicina pudieron mostrar sus desarrollos, obviamente sus proyectos que están un poco más avanzados y que pueden llegar a tener un impacto de esta manera en distintas áreas, neurociencias, cardio, sí, microbiología, infectología, bueno, oncología, y en general, para darte algunos ejemplos, obviamente todo tiene que ver con salud en este caso, había vacunas de ARN mensajero contra infecciones, diagnósticos rápidos de resistencia antibiótica en el caso de tuberculosis, kits para tuberculosis, biomarcadores de salud reproductiva, inmunoterapias contra glioblastoma, que es uno de los cánceres más difíciles de combatir, o dispositivos para predecir la respuesta tumoral, entonces también nos ayudan marcadores para llegar un poco antes, ¿no? En el caso del diagnóstico del cáncer. Entonces, estas semanas sirven también justamente para poder hacer este networking, ¿no? Que también es una palabra que uno aprende cuando empieza a meterse en esto, sí, para justamente hacer ese puente un poquito más firme, ¿no? Básicamente es eso lo que les quería traer en esta ocasión. Bueno, aprovechamos la semana para hablar de todo esto y ese vínculo, ¿no? Entre lo que se trabaja adentro para que salga para afuera. Gracias. Ya saben para qué sirve hacer ciencia. Exactamente. Gracias, te mando un beso. Nos vemos, Lu. Chau, chau. Y a ustedes también, y gracias siempre por estar del otro lado. Será hasta el próximo fin de semana. Chau. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.